Vamos a orar juntos. Dios Padre, que eres santo y misericordioso y que tú nos amas, nosotros que estábamos alejados de ti en medio del pecado, tú tuviste misericordia de nosotros y con ese gran amor en el cual tú nos amaste, a través de Jesucristo, el castigo eterno que deberíamos haber recibido nosotros lo recibió Jesús y con su preciosa sangre ha limpiado nuestros pecados eternamente. Nosotros sin ningún mérito nos tomaste como hijos tuyos y nos salvaste y nos diste la eterna gran esperanza para poder entrar a tu reino. Toda esa gracia, Señor, te lo alabamos y te devolvemos esa gloria, Señor. En esta hora nosotros que hemos sido redimidos con tu preciosa sangre, estamos aquí reunidos delante de ti para alabar tu gran gracia y tu gran amor, aprender tu palabra y también agradecerte por hacernos permanecer en esta santa comunión. En esta hora el Espíritu Santo está con nosotros y nos mira a cada uno de nosotros y con tu santa mano, Señor, te pedimos de que nos sostengas y que nos renueves y que nos hagan más santos, Señor, y que en el resto de nuestras vidas que podamos vivir como hijos aptos tuyos y que nos guíes, Señor. En esta hora, los hermanos y hermanas que no han podido participar en la palabra de hoy, los hermanos y hermanas que están en medio de la enfermedad, Señor, te pedimos de que los sanen lo antes posible. Los hermanos y hermanas que están siendo examinados o están débiles de fe, Señor, te pedimos de que los sostengas a cada uno de ellos con tu santa mano y que ninguno caiga y que se les dé sus respectivas gracias. Los hermanos y hermanas que están manteniendo su fe fuera de aquí, de este país, en otros países con dificultades, Señor, te pedimos que con tu santa mano los sostengas y que sigan testificando tu nombre y que guíen muchas personas delante de ti para que puedan recibir la salvación, Señor. Tú nos das la palabra que necesitamos en nuestro día a día. Tú nos enseñas el camino de la verdad y el camino del hacer, Señor. Te pedimos de que nos hagas entender la palabra de hoy y de cómo tenemos que obrar delante de ti. Hemos orado en el nombre del Señor. Amén. Vamos a buscar en la Biblia San Lucas capítulo 2. San Lucas capítulo 2. San Lucas capítulo 2, del 8 al 14. Del versículo 8 al 14 voy a leer yo. San Lucas capítulo 2 del versículo 8 al 14 voy a leer yo. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño, y aquí se le representó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: No temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Hasta aquí. Este año 2019 ya queda poco para que termine. El tiempo que se nos ha dado está pasando rápido. El paso del tiempo nos enseña que la fecha límite para vivir en esta tierra se está acortando.
Los que no son salvos han nacido aquí en esta tierra y viven en esta tierra para ser salvos, y los que son salvos para pagar la gracia de Dios por salvarnos, y como Dios nos ha colocado aquí en la tierra porque los cristianos tenemos un trabajo que hacer. A medida que pasa el tiempo para que trabajemos por el Señor y el tiempo para predicar el Evangelio se está acortando, y el día en el que el Señor vendrá nuevamente está demasiado cerca. Nosotros estamos seguros de que vivimos en un momento en el que en el que el tiempo está demasiado cerca para que el Señor vuelva, tal como el Señor dice cuando se predica el Evangelio hasta los confines de la tierra, ¿no? La Biblia entera, como está escrito en San Juan 5:39, dijo Jesús: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Aquellos que no han recibido la salvación están aprendiendo la palabra para que reciban la salvación, y aquellos que han recibido la salvación, ¿cuál es la voluntad de Dios? ¿Cómo tenemos que obrar para hacernos entender esto? Estamos aprendiendo la palabra, porque esta palabra es la que da testimonio de mí. Como dice la palabra, desde Génesis hasta Apocalipsis, el protagonista número uno es Jesucristo, su nacimiento, su vida, su muerte, su resurrección y su ascensión y su venida, segunda venida, ¿no? Este es el contenido de la Biblia, pero Jesús, cuando vino aquí en este mundo para llevar a cabo la obra de la salvación, después de su muerte y su resurrección y su ascensión, toda esa palabra está escrito en la Biblia y se ha realizado. Ahora lo que queda es la segunda venida, la segunda venida del Señor. Nosotros, el Evangelio se ha predicado hasta todos los confines de la tierra, y como la promesa de que iba a volver a venir el Señor, estamos viviendo en un tiempo en el que el Señor, su venida está muy cerca. El problema es que cuando el Señor venga otra vez, ¿con qué persona se va a encontrar? Quiero hablar de esta palabra, por eso hoy el título de la palabra de hoy, el Señor que vuelve, que va a volver, ¿cómo debemos de encontrarnos a Él? Nuestra iglesia, en comparación con otras iglesias, el número de cristianos renacidos de nuevo es el que más, ¿no? Porque se sigue aquí predicando la palabra de la salvación, el Evangelio, y se hace continuamente así. Y también se aprende cómo tiene que vivir una persona salva. Y una persona que no ha recibido la salvación en nuestra iglesia no va a durar mucho. O recibe la salvación o se escapa, ¿no? Por eso, las personas en las que han renacido de nuevo es nuestra iglesia en la que están. Aquí en esta hay muchos alumnos, aquí está, en este salón principal está todo lleno, hay muchos alumnos fuera. También hay madres que vienen aquí con sus hijos para escuchar la palabra. Muchas personas están escuchando la palabra y todas esas personas han nacido de nuevo. Están viviendo para ser aptos delante de Cristo. ¿Y cuándo se va a encontrar con el Señor? Pero nosotros no sabemos si realmente es nuestra codicia, pero alguien que no vive una vida apropiada como cristiano, que aún no ha nacido de nuevo. Yo he visto un libro, ¿no? El testimonio de un Cristo nacido de nuevo.
Hay evidencia de los cristianos nacidos de nuevo. Por eso es importante vivir dignamente como un cristiano nacido de nuevo. Si no es así, como está escrito en 2 Corintios 13:5, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos. ¿O no conocéis de vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Mas espero que no conoceréis que nosotros no estamos reprobados. Es una palabra así. Si realmente la fe que tengo yo es según la Biblia, si es una fe que el Señor aprueba, que Dios reconoce, por lo que siempre verificamos nuestra fe a través de la palabra, ¿no? Como un chequeo de salud. Por eso tengo que comprobar mi fe. El día que venga el Señor revelará nuestra fe. Ahí se determinará si realmente eres salvo o no y cómo vive la persona que ha recibido la salvación. Si vemos en 2 Corintios 5:10, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Nosotros se refiere a todas las personas salvas, ¿no? Entonces para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Se recibirá gloria, galardón, también se recibirá reprensión. La salvación las han recibido todos por igual, pero la vida cristiana de cada uno es diferente. Y cuando se muestra delante del Señor, está el tribunal de Cristo. Si vemos en Apocalipsis 22:12, está escrito: He aquí, yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Debido a que las personas salvas tienen un trabajo que hacer para el Señor les va a recompensar de cómo han vivido y cómo han trabajado, ¿no? Si vemos en 1 Corintios capítulo 4, así que no juzguéis nada antes de tiempo hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Respondiendo su señor le dijo: Siervo malo y negligente, sabías que sigo donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Siervo malo y negligente, ¿no? Está escrito así estas palabras. Nosotros no solo podemos vivir pensando en que solo hemos recibido la salvación, sino que siempre tenemos que mirarnos a nosotros mismos si realmente hemos vivido por el Señor, y si hemos hecho algo mal, tenemos que arrepentirnos, ¿no? Hoy las personas que vamos a encontrarnos con el Señor, ¿cómo tiene que ser? A través de la Biblia vamos a aprender. Y eso, cuando Cristo Jesús vino a la tierra, había personas que recibieron a Jesús y otras no. Si vemos en San Juan 1:11, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. A los suyos vino y los suyos ¿quiénes son? El pueblo de Israel, toda la descendencia de Abraham, a través de toda la historia de Israel, ha hecho conocer, y a través de los profetas también, y todos estaban esperando de la venida de Cristo, pero a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. No se dieron cuenta de que Jesús era el Cristo. No lo recibieron, sino que lo rechazaron. Si vemos en 1 Corintios 2:8, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció. Porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Es incredulidad, realmente esto. Finalmente rechazaron al Mesías, tomaron prestado las manos de los romanos y lo crucificaron y los mataron. ¿Cuál es la razón? Cuando Cristo viene,
a morir en la cruz para redimir el pecado del humano, se predice también que Cristo resucitará y romperá la potestad de la muerte para dar la vida eterna a través de su resurrección. Está escrito todo, está predicho todo este sufrimiento, y después de que el Evangelio fuese predicado en todo el mundo, los judíos, que sabían que todo el mundo estaba muerto, fueron restaurados a los judíos que rechazaron a Cristo en los últimos tiempos, regresan a su tierra, derrotaron a las naciones poderosas y establecieron las naciones y se convirtieron en naciones poderosas, ahora Israel. Y en medio de la segunda venida de Cristo, el reino de Cristo se formó en el centro de Israel, pero conduciendo del cielo terrenal milenario y al cielo eterno, donde no están interesados en la salvación de las almas. El problema étnico es que esperaban con ansias al Mesías para que venga el Mesías a resolver problemas realistas. Esa es la causa por la que rechazaron a Cristo. El tiempo que los israelitas permitieron específicamente desde el tiempo de Abraham hasta la venida de Jesús no estaba listo para recibir a Cristo al final de 2000 años, sino para ser rechazado. Ahora han pasado unos 2000 años desde la venida de Jesús y el Evangelio se ha predicado por todo el mundo. Y la Biblia se ha traducido a 3300 dialectos, por eso mucha gente cree, hay muchas denominaciones, hay muchas personas que creen. Pero, ¿cuántas personas van a encontrarse con el Señor cuando el Señor vuelva? Si vemos en Lucas 18, cuando venga al mundo, veré la fe. Cuando el Señor venga de nuevo, veré la fe verdadera. Es difícil ver a alguien que tenga la fe verdadera, ¿no? Es lo que se quiere referir esta palabra. Es algo que a lo mejor es complicado de entender, pero es una palabra que deberíamos de temer mucho. Hay muchas personas que dicen que tienen fe, pero hay muchas personas que realmente delante de Dios no tienen nada que ver. Y la razón es porque muchas personas religiosas, cristianas, no toman en serio sus almas. Algunas denominaciones son prueba de que salir de la iglesia es el pueblo elegido de Dios, y si trabajas duro, crees bien e irás al cielo y recibirás grandes recompensas. Jesús dijo que las personas que no naciesen de nuevo no pueden ver el reino de Dios. Si han nacido de nuevo o no, solo hay una condición por la que puedas ir al cielo. Aquellos que no han tomado en serio si realmente han nacido de nuevo, es una persona que realmente no ha recibido la salvación. Porque cuando escuchamos el himno de Navidad, es felicidad, felicidad, bendición. El Señor ha venido a dar bendición. Porque la bendición más grande es la de salvar nuestras almas para ir al cielo, ¿no? Bendito sea el Dios y Padre nuestro, Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda la bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, ¿no? Pero en vez de ver esta bendición, vemos solo bendición, que solo se piden bendiciones para que, si vemos algunos cristianos que están orando, ¿no? Para que su hijo pueda ir a una buena universidad, que obtenga un buen negocio de marido, que mantenga saludable toda la familia. Eso es una oración carnal, ¿no? Es material. Anhelan ese tipo de bendición. Por favor, hazme nacer de nuevo. Por favor, hazme comprender la verdad. Y ese tipo de oración no lo hacen. ¿Por qué? Porque ellos han aprendido en la iglesia de que si van a la iglesia continuamente, se va a ocurrir así. Si hoy mueres, si no vas a ir al cielo o al infierno, nunca han pensado sobre eso. Yo de pequeño he ido mucho a la iglesia, he obrado, he hecho
ofrendas, me he intentado esforzar mucho para vivir por ¿el Señor me va a abandonar a mí? Seguimos en Romanos 10:2, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Con la justicia de Dios tiene que ir ante Dios, pero las personas que quieren ir ante Dios con su propia justicia, finalmente, no, al final no son salvos, ¿no? Los que procuran ir con su propia justicia. Si vemos a esas personas, son personas que realmente es frustrante verlos. Hay muchas palabras de que tengo que hablar hoy, por lo que vamos a avanzar rápido. Cuando el Señor venga, ¿qué tipo de persona tenemos que se va a encontrar con Jesús? ¿Cómo lo podemos saber? Lo primero es, ¿quién dio la bienvenida a Cristo que vino por primera vez a la tierra de Israel? Si lo miramos, todo está escrito en la Biblia. Todo lo que está escrito es para nuestra lección. Entonces, algunas religiones están en la Biblia, ya sea el reconocimiento de Dios, la fe no reconocida, la fe correcta o la fe incorrecta. Está en la Biblia todo. No necesitas las palabras de un pastor, no necesitas pensar en ti mismo. Solo la Biblia es la verdad. Pero primero, cuando Jesús vino a esta tierra, habían muchas personas que deberían de haber recibido, no la recibieron, y si no, personas que no tenían, que eran personas que realmente no tienen mucho que ver, finalmente fueron los que lo recibieron. Ahora que hemos leído, Jesús nació en Belén, y Belén es el hogar del gran rey David, de Israel. Ahí es donde David solía criar a sus ovejas. Ahí en Belén había muchos pastores, ¿no? En Belén, los pastores que había estaban haciendo protegiendo el rebaño de la noche, pero de repente aparecieron ángeles desde el cielo. No temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo. Entonces, y tuvieron gran temor, ¿no? No temas, no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. Para todo el pueblo, ¿a qué se refiere? A para todas las personas del mundo, ¿no? Y para anunciaros grandes nuevas, ¿no? Que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Aquí, en Belén, mientras los pastores estaban con las ovejas, escucharon de los ángeles todo esto. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Por lo tanto, Jesús vino a este mundo para salvar a las personas que estaban dirigiéndose al infierno, vino a restablecer la paz que por el pecado, ¿no? Porque recibimos en 1 Corintios 1:20, por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Para la salvación de muchas almas, mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Por eso,
han venido aquí para alabar todo esto. Si vemos el coro cuando cantan, la canción es hermosa, pero el contenido dentro de esa canción, ¿qué tan hermosa es? Estos ángeles celestiales cantan, es asombroso, ¿no? Pasado mañana es Nochebuena, entonces el 25 es Navidad. El mundo entero está muy ruidoso por el nacimiento de Jesús que nació en esta fecha. No hay muchas personas que creen en Jesús en Hong Kong. Cuando vas a los grandes centros comerciales suena la canción de Navidad. Oigo a El Salvador, oigo la noche silenciosa, oyes la noche santa, oye los jingle bells, los cascabeles, las canciones, todo tipo de canciones. Lo usan el nacimiento de Jesús para hacer realmente negocios, ¿no? Muchas personas coquetean y deambulan sin saber cuál es la relación de Jesús con el nacimiento de Jesús, ¿no? No saben, no tienen ni idea. Comen, beben, se divierten. ¿Saben qué día es realmente el 25 de diciembre? No es el día de nacimiento de Jesús. Los palestinos, el 25 de diciembre, no pueden ir a pastorear las ovejas. Palestina es una estación lluviosa y hace frío allí. No hace tanto frío como en Corea, pero por eso no van, en esos tiempos no van a pastorear. Por eso no es el 25 de diciembre el nacimiento de Jesús. Había una vez en los católicos, dijeron que hay unos lugares que era el 6 de enero, porque como Adán fue creado el sexto día, y Jesús, que es el último Adán y el segundo, pero también vendrá el sexto día, pero eso no es así tampoco. La Biblia no registra el día en que Jesús nació. ¿Por qué no está escrito? Yo pienso que creo que las personas que no han escrito ese día son el día de nacimiento de Jesús y que no la tienen, y que las personas que no están relacionadas con Jesús celebran la Navidad de Jesús. Por eso, ¿qué realmente es el día 25? Es un gran festival para el dios del sol en Roma, que solía servir. Cuando Roma reinó con más poder en el mundo, se exhibieron muchos dioses en Roma, pero el mejor dios al que servían los romanos era el dios del sol. Dios del sol. Por eso, en el 273 después de Cristo, las grandes festividades del emperador romano al dios del sol, llamado Mirra, ¿no? ¿Por qué se decidió ese día? El 23 de diciembre es día de camarada, es el solsticio de invierno, y luego el día tras día se alarga un poco, ¿no? Por eso la fecha lo llaman como fecha de nacimiento del sol. Pero cuando el emperador Constantino se convirtió en cristiano, Roma, que estaba persiguiendo al cristianismo, Roma se convirtió en una nación cristiana. Así que ahora, siguiendo al emperador, muchas personas empezaron a creer en Jesús, y el emperador fue bautizado, por lo que muchos sirvientes bajo él se bautizaron 3000 por día. Entonces ahí es como comenzó la falsa historia cristiana, ¿no? Así que ahora no puede servir al Dios del sol, pero si nos fijamos en Malaquías 4:2, mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Jesús es la luz de la vida.
el sol brilla como un sol de ayuda y la muerte se refleja en la persona, ¿no? Por cierto, pero el Señor es el rayo, es el rayo que cura nuestras almas, porque el Señor es la luz de nuestra vida. Pero mientras leo la Biblia, oh Jesús, es sol también. El sol brilla, el Dios del sol. Entonces, se confundieron, ¿no? De que el sol de justicia que aparece aquí y, y también lo utilizaron para como nacimiento de Jesús. Si ven en enciclopedias cristianas, pueden encontrar sobre el origen de la Navidad realmente, que fue la gran fiesta de adorar al dios Sol Mitra en Roma. Esto es una costumbre completamente pagana, ¿no? Pero la iglesia sabe que el día de nacimiento, que es el día de nacimiento de Jesús. Cuando yo era joven, iba a la iglesia para celebrar el nacimiento de Jesús, no dormía y preparaba por unos días y en la noche del 24 no dormía y porque luego al amanecer del 25 y en silencio iba a los miembros de la iglesia y de repente, ¿no? Y empezaba a cantar, ¿no? Es Navidad, ¿eh? Entonces pues traía pastel para comer todo, divirtiéndonos. Vamos a celebrar la fecha de nacimiento de Jesús. Porque cree realmente que es el nacimiento de Jesús, pero no es. ¿Mm? Es un gran desorden, ¿no? Usted la está hablando de sobre un dicho coreano de un poco complicado de explicar. Entonces, ¿cómo puede llamar a esto como fecha de nacimiento de Jesús? Y hacen y celebran esa fiesta de Navidad, ahora mundialmente, ¿no? Por eso, Jesús no vino aquí para tales cosas, sino que realmente vino con un propósito, para salvar nuestras almas, ¿no? Si vemos en el Antiguo Testamento, ahí está escrito la primera venida de Jesucristo, que se ha cumplido todo sin equivocarse ninguno. Si vemos en Miqueas 5:2, Belén, Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Es decir, que va a salir en Belén. Seguimos en Isaías 7:14. 7:14 está escrito, ¿no? Por tanto el Señor mismo os dará señal aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que resucitará entre los muertos, romperá la potestad de la muerte para resucitar y ascender, y que el Evangelio será predicado por todo el mundo, y todo eso sin faltar ninguno se ha realizado todo según las Escrituras, ¿no? Ahora, de que la segunda venida de Jesús también está escrita en la Biblia y esto se va a completar y se va a realizar y esto nosotros tenemos que creer. Si vemos en el Antiguo Testamento está escrito de la segunda venida de Jesús, pero en el Nuevo Testamento está escrita más. Por eso si vemos en San Mateo 16:27, cuando viene el Señor, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Y si vemos en San Mateo 17 del 1 al 5,
Podemos ver de que Jesús subió al alto monte con Pedro, Jacobo y Juan y que se transfiguró delante de ellos, ¿no? Y resplandeció su rostro como el sol, ¿no? Y ahí aparecieron Moisés y Elías, Pedro, Jacobo y Juan. En ese alto monte vieron todo, cómo se le transfiguró el cuerpo también. Y cuando Jesús bajó, y entonces Jesús le mandó diciendo, no digáis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Moisés es el líder de los profetas y Elías es también como representante de la predicción, ¿no? Moisés y Elías son la representación del Antiguo Testamento. Moisés es el líder Moisés es el líder de la ley y Elías es el líder de los profetas. Por eso que estaban hablando de que Jesús iba a morir en la cruz y que también es representante de todos los santos del Antiguo Testamento. Seguimos en 2 Pedro capítulo, y que también es un modelo de aquellos que serán salvos en el Nuevo Testamento, ¿no? Seguimos en 2 Pedro 1. Pedro mismo vio la venida del Señor. Y si volvemos al versículo anterior, que pagará a cada uno según sus obras, y en el 28, de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. ¿Qué significa esta palabra? Lo que significa es que los tres discípulos de Jesús, Pedro, Santiago y Juan, lo vieron. Entonces, cuando Pedro escribió las palabras en 2 Pedro 1 antes de morir, vimos el regreso del Señor. Cuando estaba en la montaña sagrada. La voz de Dios que dijo que este es mi Hijo amado, alégrate y escúchale. Entonces Jesús mostró a sus discípulos la imagen de su cuerpo transfigurado, ¿no? Entonces cuando el Señor regresa aparecen dos tipos de personas. Moisés fue testigo de la palabra de Dios y dirigió a la nación de Israel hasta la tierra prometida de Dios, pero Moisés no pudo entrar a la tierra de Canaán y murió, y fue delante del Señor. Y Elías estaba testificando a Dios y fue llevado al cielo, en vivo, ¿no? Hay dos personas cuando Jesús regresa. Si vemos en 1 Tesalonicenses 4:16, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y ahí estaremos siempre con el Señor. Dos tipos de personas, los que murieron en Cristo y los que fueron salvos, murieron y resucitaron, y quienes luego vivieron y murieron sin cambios cuando vinieron al Señor, ¿no? Moisés vivió y miró al cielo y murió y fue delante del Señor. Elías era un representante de los santos que se acercó al Señor y fue levantado en vivo. Fue llevado, arrebatado en vivo Enoc, también representante de los hombres que caminaba con Dios, y fue arrebatado por el Señor en vivo. De todos modos, este tipo de personas será cuando estas personas vengan al Señor. Aquellos que son salvos, aquellos que son salvos pero están muertos, su alma está en el paraíso. Sin embargo, cuando el Señor venga, será resucitado un cuerpo que no se pudrirá. Ahora nosotros estamos seguros de que estamos viviendo una época en la que vamos a encontrarnos con el Señor pronto. Entonces si decimos, ¿vendrá el Señor tan pronto? Pero fíjense en la Biblia, ¿cuán cerca estamos? Nosotros como Enoc, como Elías, nos vamos a encontrar con el Señor y estamos viviendo en este tipo de tiempo, ¿no? Por eso
es nuestra esperanza realmente. Por eso si vemos en 2 Tesalonicenses 1:7, cuando el Señor regresa, en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Personas que saben quién es Dios, pero personas que no han nacido de nuevo. Llama de fuego da, ¿no? Y cuando venga aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Por eso, cuando el Señor regrese, hay muchos acontecimientos que están escritos, ¿no? La segunda venida del Señor. Si vemos en San Mateo 3:12, cuando Juan el Bautista estaba testificando a Jesús, su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Jesús que Jesús viene a dar vida. La primera vez que viene, Jesús es para dar la vida, la salvación, y la segunda venida es para llevarse a todos los salvos, ¿no? Su aventador está en su mano y limpiará su era y se recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. La paja es la persona que no ha nacido de nuevo y será en fuego que nunca se apagará. Y el trigo, ¿no? Es las personas salvas, ¿no? Hay muchas palabras así. Las palabras que están escritas que de la profecía de que el Señor va a venir se cumplen. Por eso si vemos en Hebreos 9:28, 9:28 si vemos, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar a los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez. La primera vez que vino es en la cruz para llevarse todos nuestros pecados y para hacernos santos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado. Se refiere a que las personas salvas no tienen relación con el pecado para salvar a los que le esperan. ¿Quiénes son? Las personas que han nacido de nuevo. ¿Por qué? Porque las personas que han nacido de nuevo están esperando la segunda venida del Señor. Y también, si vemos en Hebreos 10:37, porque a un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará. En poco tiempo nosotros podemos pensar que es poco tiempo, pero para Dios que un día es como si fuesen 1000 años, el que prometió venir dentro de poco, porque hay un tiempo limitado para que el Señor espere, ¿no? El momento, el momento en el que ya se cumpla el tiempo del Señor, pues vendrá, cumplirá su promesa. Cuando Jesús ascendió en el monte de los olivos, estaban muchas personas viéndolo al Señor, aunque la nube estaba oculta, aún así, Jesús estaba de pie y la gente estaba mirando. De repente dos ángeles vestidos de blanco aparecieron y dijeron, ¿por qué seguir mirando al cielo? Él se ha ido ya. Entonces le dijo, conforme habéis visto cómo se ha ido, volverá igual. Señor ascendido, después de haber terminado la obra del Evangelio, pues vendrá aquí. Nosotros anhelamos el Señor, la segunda venida del Señor, pero necesitamos ver a algunas de las personas que aceptaron a Cristo. Esto se debe a que sirve como una tipología para aquellos que le darán la bienvenida a Cristo para que regrese. De modo que los pastores que cuidaban a sus ovejas por la noche en Belén, David llegó al pueblo
donde David era pastor, ¿no? Y cuando estaba pastoreando, aunque viniese un oso o un león, le seguía hasta el final y sacaba de la boca a la oveja del león o del oso y lo golpeaba hasta la muerte. ¿Solo fue Sansón el que luchó contra un león? En la Biblia, si vemos, David también luchó contra un león, un niño. Con su fe a Dios mató a Goliat. Por eso David es la sombra de Jesús. Al mismo tiempo, también puedes ser como modelo de cristianos que han nacido de nuevo. Los pastores que estaban manteniendo su rebaño en la noche en Belén, ¿por qué allí de noche? Porque yo cuando escuché a los pastores de ovejas en Mongolia, durante el día hay un lobo que se esconde entre las rocas, la roca, y se esconde, ¿no? Y luego el lobo viene. Está bien, estaría bien si se llevase a uno, ¿no? Pero es que realmente el lobo dice que los lobos matan a todos, las ovejas del rebaño. Hay que mantener a las ovejas en la noche y evitar el peligro. ¿Qué es lo que los pastores mantienen su rebaño por la noche en Belén? Los pastores, en ese momento, no eran muy eruditos, eran personas pobres. Los pastores es un trabajo humilde. David lo hizo, pero los pastores que estaban manteniendo el rebaño por la noche, tratando de pastorear las ovejas, ¿qué se refiere a esto? Yo pienso que es el modelo de cristianos nacidos de nuevo. Los cristianos que han nacido de nuevo, primero se protegen a sí mismos, según en Santiago 1:27. La religión pura y sin mácula delante de Dios es el Padre es esta, visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Visitar a los huérfanos, a otras personas y a las viudas en sus tribulaciones. Si vemos en Romanos capítulo 12, versículo 2, está escrito esta famosa palabra. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Nosotros, viviendo aquí en este mundo lleno de pecado, nosotros podemos recibir cosas de este mundo, por lo que no debemos de conformarlo con este mundo. El Señor nos guarda a nosotros. ¿Cómo nos guarda? A través de la palabra. ¿Debería yo estar indefenso si el Señor me está protegiendo? No, yo tengo que protegerme también. Si no mantiene su salud, se enferma. Y si no mantiene su familia puede ser destruida. Debido a que hay alguien que se opone y protege a la nación, Satanás trabaja para que las personas no salvas no reciban la salvación, y para las personas salvas hace que su vida cristiana se derrumbe. Por lo que no solo hay que guardarse a sí mismo, sino que también hay que guardar las almas de otras personas, ¿no? Hemos visto aquí que es un rebaño, ¿no? Si vemos en San Juan 10:16, Jesús dijo, también tengo otras. Yo soy el buen pastor, ¿no? También había ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Un, un rebaño se refiere a todos los santos salvos. El Señor, que es el pastor, es el que nos protege, el buen pastor. Entonces nosotros deberíamos de quedarnos quietos porque ya lo hace el Señor. No, tenemos que protegernos nosotros mutuamente a través de la palabra y el poder, ¿no?
Eso no lo hace un pastor o un misionero, sino que entre nosotros tenemos que guardarnos mutuamente. ¿Mm? Como dice la palabra, ¿no? Como dice la palabra, hemos visto que antes de exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice, hoy para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Por lo que los pastores que han nacido de nuevo, se, que se tienen que dar cuenta, ¿no? De que la noche, el mundo es una noche de demonios pecaminosos, ¿no? Tiene que estar siempre despierto, porque el diablo siempre se va a mantener allí y que y que no hay que solo salvar a personas para que reciban la salvación, sino que también hay que hay que guardarlos entre los hermanos y hermanas. Por eso si vemos en Apocalipsis 16:15, he aquí, yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. El que guarda sus ropas, porque si hace mal, aparecen sus vergüenzas. Con la palabra de Dios tiene que siempre mantenerse a sí mismo, ¿no? ¿Mm? Y también por eso, si vemos en Apocalipsis 19, 7, 8, gocémonos y alegrámonos, démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha prosperado. Cuando venga el Señor es una fiesta de bodas. ¿Por qué? Porque la esposa, ¿quién es? La esposa son las personas salvas y el esposo es Jesús. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Cuando venga el Señor, se realiza un banquete de bodas, una fiesta de bodas, las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado, ¿no? ¿A qué se refiere estas personas? Son las personas que han nacido de nuevo. Y ya que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente. Porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Por eso, necesitamos conocernos a nosotros mismos también y no intentar encontrarnos al Señor en medio de vergüenza, ¿no? En la boda, el novio entra y espera a la novia y la novia aparece con su apariencia más bella, más limpia del mundo, ¿no? Nosotros debemos de vestirnos como una novia que va a encontrarse con el novio, no de apariencia física, sino de interior también. Entonces, al igual que los pastores que están toda la noche protegiendo a sus ovejas, nosotros, como cristianos del cuerpo de Cristo, tenemos que obedecer y vivir una fe correcta y guardar al Señor. Y también hay que guardar a las ovejas del Señor. Hay que hacerlo así. Por eso tenemos que alegrar para que podamos encontrarnos al Señor felizmente. Tenemos que ser personas así. Por eso si vemos en Hechos 20, 28, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en el que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. Es una palabra que se refiere a los líderes de la iglesia en Éfeso. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en el que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Por lo que tiene que proteger a la iglesia, a sí mismo y a toda la iglesia con todo, ¿no? Y esas personas se van a encontrar con el Señor. Es una lección que se nos da a nosotros directamente. Por eso estos pastores, cuando vieron estas alabanzas de los ángeles, y después, ¿no? Dijo que esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Entonces, ¿no es asombroso?
Después de que los ángeles ascendieron al cielo, fueron a Belén y adoraron al bebé. ¿Qué lección nos da? ¿No? Muchas. Habían tantas personas, pero ¿por qué solo apareció los ángeles ante los pastores? Para enseñarnos algo, ¿verdad? Y también hay una persona especial, también personas especiales. Vamos a buscar un momento San Mateo capítulo 2. San Mateo capítulo 2. Del versículo 1. Cuando Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos, que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente, y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocado todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había nacer el Cristo. Ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador, que apacentará a mi pueblo Israel. Hasta aquí. Aquí, si vemos... si vieros aquí unos magos, ¿no? Eso realmente se refiere a unos astrólogos, eran astrónomos. Estas personas eran eruditas, astrónomos que estudian los cielos del este, Babilonia, ¿no? Ahora Babilonia, bueno, en la antigüedad, pero ahora es Irak e Irán. Irán antes es viejo persa, ¿no? Antes era uno. Eso fue en 586, el año 586 antes de Cristo. Los israelitas violaron la ley por idolatría y el reino de Judá en Jerusalén fue destruido por completo. El templo de Salomón también fue quemado por Babilonia. Finalmente fue todo destruido, se lo llevó todo. Y estuvieron bajo la esclavitud durante 70 años bajo Babilonia. Entonces Babilonia, Nabucodonosor, Darío de Medea y Ciro, el rey de Basa. Estaban todos en la misma región, pero había muchas oportunidades para que los judíos fueran testigos de Dios, no solo en cautiverio, sino en esos 70 años. Conocen a Daniel y a sus tres amigos, ¿no? Como Daniel era sabio y podía manejar las cosas difíciles con la sabiduría dada por Dios. Darío, Darío el Grande, ¿no? Le dio a Daniel una gran autoridad, y el rey Nabucodonosor también, que lo tiró a una guarida de leones para matar a Daniel, pero la gente se reunió y los leones no lastimaron a Daniel en toda la noche. Y, y Nabucodonosor le dijo, Daniel, hombre de Dios, ¿Dios te protegió? Y sí, Dios me ha protegido. Yo no tengo pecado, por eso Dios me ha protegido. Y luego se lo llevó. Y atrapó a todas las personas que confiscaron a Daniel y lo arrojaron a la guarida de los leones. Y antes de que llegase a tocar el suelo, directamente ya los leones habían arrancado y habían devorado todo. El rey Nabucodonosor no se inclinó ante los tres amigos de Daniel para hacer ídolos e inclinarse ante los ídolos. ¿Por qué no te inclinas?
Incluso ahora me estoy preparando y me inclino ante la trompeta y la estatua que hice, ¿no? Y los tres amigos dijeron, no servimos a nada más que a Dios. Incluso si el rey nos arroja al horno, Dios nos va a proteger. No nos vamos a inclinar ante la imagen del rey, incluso si nos deja sin quemar. El rey. Y el rey no contestó, ¿cómo? ¿Cómo? Tal. Entonces finalmente dijeron, calentar el horno 7 veces más. Y arrojaron a los tres amigos en el horno caliente. Las personas que estaban sujetando a sus tres amigos también, al lanzarlo, esa persona se murió quemado. Pero viendo, en vez de 3 personas, habían 4, ¿no? Eran 4 personas. En vez de realmente... Entonces, uno de ellos parece un hijo de Dios. Sadrach, Mesach, Abednego, Salit. Entonces salieron. Su ropa ni se quemó, ni olor de chamusquido, nada. Y el rey se cayó ante ellos. ¿Eh? Entonces, querían matar, ¿no? A los que creen en Dios de Daniel y a sus 3 amigos que solo creen en Dios. Es asombroso, ¿no? Fue un gran golpe, ¿no? A Daniel y a sus 3 amigos. No solo se vivió el cautiverio durante 7 años, sino que también se tuvo la oportunidad para mostrar a Dios, testificar a Dios. Como habían bastantes reyes persas, pero lo importante es que hubo esta oportunidad de mostrar a Dios. Entonces los babilonios, los israelitas, los judíos, que son las personas que creen que Dios que creó el cielo y la tierra, y sabían que estaban esperando ansiosamente que viniera el Mesías. Entonces, por eso, el pueblo de Israel que estaba esperando al Mesías, si vemos en Números 24, lo veré, mas no ahora, lo miraré, mas no de cerca. Saldrá estrella de Jacob y se levantará cetro de Israel. Saldrá estrella de Jacob. Y esa estrella esta estrella se refiere a David, que fue el que conquistó todas las naciones alrededor del gran rey David. Por eso si vemos en Salmos 2, si vemos en Salmos 2 del 1 al 4, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y los príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. David era la sombra de Cristo. Y David predijo que Cristo era el que iba a venir a conquistar y gobernar el mundo. Por eso aparece aquí una estrella. Ustedes saben que la estrella de David, la estrella de Israel, son 2 triángulos, ¿no? Es modelo de Jesús. Estos astrónomos estudiaron las estrellas y dijeron, ¿quién hizo todos esos millones de estrellas? Los judíos eran los que creían de que era Dios el que ha creado todo, ¿no? Entonces había una creencia en Dios entre los babilonios y los astrónomos pensaban no solo en el cielo, sino que el Dios fue creador de todo. Pero estudiando las estrellas de repente, había una gran estrella que tenía era una estrella extraña, ¿no?
Ah, pero esa estrella está encima de la tierra de Israel. Entonces ahí, estos tres... No, en la Biblia no está escrito si fueron tres personas o cuatro. Hay tres tesoros, ¿no? Pueden ser tres personas, dos personas, cuatro, cinco, pero importante es que eran astrónomos. Quizás esa estrella es el nacimiento del rey de los judíos que todos esperaban, ¿no? Hay alabanzas, ¿no? ¿Mm? Que el de Persia, ¿no? Ahora mismo es Irán. Irán e Irak antes eran uno. En el este, los médicos estudian, los astrónomos están estudiando las estrellas y por eso fueron a Jerusalén. Después de ver la estrella y al ver al rey, y finalmente vinieron a Jerusalén para ver al verdadero rey. Recorrieron un largo camino, ¿no? Probablemente fue difícil cruzar la montaña y cruzar el río. Habrán tenido muchas dificultades, ¿no? Desde Persia hasta el este de Israel. Pero si quieres subir hasta Jerusalén, la distancia son unos 805 kilómetros. Es muy lejos, ¿no? De Seúl a Busan son 400 kilómetros. Pero piénsalo, que hagan esto montando en caballo o en camello. Días y días. Cruzando la montaña, cruzando los ríos, en medio de dificultad. ¿No es algo asombroso? ¿Qué, qué realmente tiene que ver esos astrónomos con el rey de la tierra de Israel? Pero los astrónomos ellos creían que no solo iba a ser el rey de Israel, sino que el Dios que creó los cielos y la tierra fue enviado. Y por eso vinieron de lejos. Entonces, ¿por qué? Nadie vio la estrella, pero solo vio esta estrella estos magos. Solo es visible para quienes los estudian. Entonces, aquellos que vieron la estrella, esa convicción de que ese debe ser el rey enviado por Dios, que el Dios que ha creado los cielos y la tierra. Los que están convencidos van y adorar asumiendo todo riesgo. Pero también hay una señal para nosotros. ¿No habrá señal antes de que venga el Señor? Sin embargo, no se pongan ahora a buscar estrellas, ¿eh? No, no, no se pongan a perseguir estrellas ahora. Pero, si vemos en San Juan 16:13, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Cuando venga el Espíritu Santo, no solo nos va a llevar en medio de la verdad, sino que sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Nosotros, si vemos en la Biblia, podemos ver el Antiguo Testamento, cómo obró Dios en el pueblo de Israel, de cómo tiene que vivir luego en el Nuevo Testamento, de cómo tiene que vivir un cristiano renacido, las cosas que van a ocurrir, todo está escrito y se aprende a través de la iglesia. Si vemos en San Mateo 24:3, y estando, ¿no? Le dijo, ¿qué señal habrá de tu venida y el fin del siglo? Y entonces Jesús habló, desde la primera hasta la última señal, ¿no? Y la última palabra de todas, ¿no? En el 32, versículo 32, de la higuera aprender de la parábola. La higuera se refiere al pueblo de Israel. Que la higuera
En San Mateo 21 está escrito, ¿no? De que el rechazo de Israel a Cristo, que por eso fue destruido, que maldijo a la higuera infractuosa, ¿no? Pero en el 24:32 está escrito: de la higuera aprende la parábola, cuando ya la rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca, ¿no? Se refiere al restablecimiento del pueblo de Israel, ¿no? Es realmente la señal más como que más cierta, ¿no? Es decir, todas las cosas de que el Hijo del Hombre está en las puertas, ¿no? En la fuera, si se escuchan pasos, es porque alguien está viniendo, ¿no? Yo antes, cuando estaba predicando en Mokpo, crié un perro blanco en el patio y cuando escuchaban pasos de afuera, no sabe si eran de mi familia o de otra persona. ¿Cómo puedes saber? Escuchando el sonido de los pasos. El perro conoce los pasos de su dueño, pero los cristianos, nacidos de nuevo, no se pueden quedar así sin saber los pasos de la venida del Señor. Tienen que saberlo, ¿no? Está delante de la puerta. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Este Israel, que parecía que estaban muertos, se independizan, se forma la nación de Israel, se restauran. ¿Y esto cuándo? ¿Qué generación? Es nuestra generación. Hace 71 años no había país de Israel. ¿Dónde hay un país independiente en el mundo después de 1900 años? ¿No? Andando perdidos. En nuestra generación. Y esta es sin duda la señal más sorprendente que Dios nos muestra a nosotros, ¿no? Seguimos en 2 Pedro 1:19. Pedro hablando dice: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. La palabra más profética, más segura. Hay una profecía más que la de Pedro. ¿Cuál es? ¿Por qué? Antes que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, ¿no? Dice que hasta que el día esclarezca, ¿no? Es decir, que te hace entender, hoy ya queda poco para la venida del Señor. Tienes que estar atentos de cuándo va a ser la venida del Señor. La persona que descubre eso es que de su alma ahora mismo está esclareciendo, ¿no? ¿Por qué? Porque antes de que salga el sol siempre está el amanecer, ¿no? Y los magos del oriente viendo esas estrellas fueron siguiendo esa estrella. ¿Para qué? Porque el Espíritu Santo nos guía a todo, ¿no? Realmente. Por eso la segunda venida del Señor está demasiado cerca. Y las personas que creen y saben de esto, para cuando se encuentren con el Señor, tienen que vivir sus vidas de fe, con valentía y con certeza. No puedes vivir como una persona que no ha visto una estrella. Ya sea una montaña, un río, para conocer al Rey. ¿No sería la forma de un cristiano nacido de nuevo? No podemos detener nuestras vidas por el Señor por un tiempo, incluso si tenemos algún sufrimiento o sacrificio, para encontrarnos con Él hasta el día de su venida. Hasta que venga el Señor, hasta el día en el que estemos delante del Señor,
Y ahora, en el este, Persia de Jerusalén está muy lejos, ¿no? Habrá tomado algunos días, porque en avión ahora son 2 horas, ¿no? Y en coche, 8 horas, unas 8 horas. Entonces, ¿cuánto tiempo llevará ir en caballo o en camello? Quizás, seguramente estos magos tenían conocimiento, estaban en un buen estatus social en ese momento. Y yo creo que muchas personas pueden haber acompañando a estos magos. Entonces, ¿cuánto tiempo crees que les habría llevado llegar aquí a Jerusalén? Esto no es una cuestión simple, es algo asombroso. Hermanos, los que han visto la revelación de Dios, los que seguramente creen en el Señor, serán diferentes de los que no. Nosotros no podemos vivir así sin más. Hasta que encontremos al Señor, debemos de vivir de acuerdo con la palabra del Señor, sin importar cuáles sean nuestros problemas o nuestras dificultades o nuestras tribulaciones. Fue a Jerusalén. Porque como pensaban, ¿no? De que el rey nació en Jerusalén. La estrella condujo hasta Jerusalén, ¿no? Realmente la estrella, si se equivoca, la estrella desaparece. Tiene que ir viendo la estrella hasta el final. Habrán pensado de que habrá nacido en Jerusalén. ¿Eh? ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y hemos venido a adorarle. Aquí, oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y Herodes dijo, yo soy el rey. ¿Cómo que ha venido un rey? Si no, los israelitas dicen que vendrá el rey, pero no se sorprenderán de que el rey haya nacido, ¿no? ¿Y por qué por qué él se turbó Herodes y todo Jerusalén con él? Entonces dijo, empezaron a hablar entre ellos, ha venido el Mesías, que ha venido para salvarnos, ¿no? Entonces Herodes llamó a los sacerdotes y a los escribas y dijo, ¿dónde ha nacido el Cristo? Estas personas saben, ¿no? De esta Biblia correctamente y según Miqueas 5:2, en Belén, ¿no? Belén de Judea. Y escuchando a estos magos, entonces le dijo a Herodes le dijo, yo quiero ver a ese rey, quiero adorarle, pero realmente fueron a adorar, querían adorar al rey Herodes, no, para matarlo. Los magos, escuchando la palabra del rey, fueron. Y apareció otra vez la estrella. Se regocijaron con muy grande gozo. ¿Cómo se habrán regocijado? Y la estrella estaba guiando hasta que se paró en una casa. Y entraron a la casa. No fueron a adorar a María. Los católicos adoran a María. Pero no, adoraron al bebé. Adorar a un niño recién nacido sin la revelación de Dios no es nada. Adoración, oro, incienso y mirra le entregaron, ¿no? El oro es un regalo para el rey. El incienso se usa para cuando se ofrece sacrificio a Dios, y la mirra es la aplicación de la descomposición de una persona cuando muere para que no se descomponga. Nosotros aceptamos a Jesús como el Rey de Reyes, el sacerdote que nos salva, el sumo sacerdote, el Señor de la vida, y al morir y resucitar, estas tres ofrendas también tienen su significado, ¿no?
Herodes iba a matar al bebé, apareció un ángel del Señor, le dijo a José: levántate y toma al hijo y a su madre y huye a Egipto. Y permanece allí hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Pero, siendo avisados por revelación en sus sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Que Cristo nacerá en Belén, ¿no? Los sacerdotes y los escribas lo sabían, y el rey Herodes también. Si pensamos en ello, mucha gente escuchó y habrá dicho: oh, ha nacido en Belén, vamos a Belén. Se tiene que... Pero nadie fue. Nadie fue. Solo los magos que vinieron del este. Para otras personas no apareció la estrella a los demás. Todos piensen en ello. La guía del Espíritu Santo no le aparece así a nadie sin más. Estos sabios del Oriente, estos magos del Oriente, se dieron cuenta de la gracia de Dios con la ayuda del Espíritu Santo de Dios. Y es entonces la persona que es guiada por el Espíritu Santo, así también. Es un modelo de un cristiano nacido de nuevo. Muchas personas han escuchado al Señor, que creen ruidosamente en Jesús, no decir que el Señor nació. Pero nadie fue a ver al Señor. ¿No es extraño? Luego van a ir a celebrar ruidosamente la Navidad, ¿no? Cualquiera que no haya recibido la revelación del Espíritu Santo no puede acudir a nadie que no reciba la guía del Espíritu Santo. Estos tres hombres se prepararon para adorar al bebé y dar la bienvenida al rey, y ellos prepararon todo. Entregaron. ¿Qué significa entregar? Yo realmente adoro a este rey. Sabemos que el Señor que nos salvó es el Señor de la vida y el Rey de Reyes. ¿Y cómo adoraron? ¿Cómo lo recibieron? Lo que quiero decir, ¿realmente han aceptado al Señor? Porque les dio potestad para ser hijos de Dios a quienes lo reciben, de los que creen en su nombre. ¿Han aceptado ustedes a Jesucristo? ¿Cómo lo han recibido? ¿Como el Señor de su vida, como Rey de Reyes? Tan pronto como sea salvo, debo tener al Señor como Rey en mi corazón. El Señor es mi vida. Si no fuese por el Señor, ¿cómo recibimos la salvación nosotros y podemos ir al reino de Dios? El Señor me ha dado esta salvación que es incorruptible, incontaminable. El Señor, mi Rey, el sumo sacerdote que reza, el Dios que Dios reza hasta ahora por mí, Señor de nuestras vidas, Señor de mi salvación, es el Rey que reclama mi corazón y mi vida. Si es así, entonces, ¿qué adora al Señor? Debo darle al Señor todas las cosas más preciosas de mi corazón. El Señor es digno de ser servido al servirnos a todos. Los sumos sacerdotes, los escribas, los fariseos en Jerusalén, ellos proporcionaron su conocimiento al rey Herodes para matar a Cristo. Pero de ellos nadie fue. Qué tan grande es la contradicción y la hipocresía, ¿no? Saben la Biblia, pero es un conocimiento muerto. Y Dios a estos magos
Y Dios, que porque Herodes iba a matar, ¿no? ¿Eh? Herodes también iba a ir a matar, diciendo, está mintiendo, ¿no? Por eso, finalmente los fueron avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino, ¿no? Los que se oponen a Cristo, tienen que llevar cuidado. Después de recibir la salvación, hay que recibir la guía del Señor. Hasta el final nosotros tenemos que ser guiados por el Espíritu Santo. Por eso, seguimos en... Por lo que algo que tenemos que darnos cuenta es aquellos religiosos, todas esas personas de Jerusalén, eran mentira, eran hipócritas, eran ciegos, ¿no? Eran ciegos que se guiaban entre ellos y caían todos al mismo agujero, y eran los que se opusieron a Cristo. Herodes dijo que todos los menores de 2 años que matase a todos los niños de Belén, ¿no? Muchos niños fueron asesinados porque querían matar a Jesús, ¿no? Herodes cortó el cuello de Juan el Bautista y lo mató. El hijo de Herodes acosó a Jesús y lo entregó a la muerte. Los que se oponen a Cristo. Y ahora, como pastores de Belén, que dieron la bienvenida al advenimiento de Cristo, nosotros debemos de despertarnos y protegernos. Como dice el Señor, que vendré como el ladrón. Estad despiertos. Porque realmente no se sabe, ¿no? Pero el día del Señor que vendrá como ladrón, ¿no? Como está escrito en... Hay que estar despiertos porque no sabemos cuándo realmente va a venir el Señor y hay que orar. En San Mateo, San Marcos o San Lucas. ¿Cuándo va a venir el Señor? Pero estad preparados para encontraros con el Señor. Seguimos en 2 de Pedro 3. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas. Todo será quemado, ¿no? Es decir, ya no hay razón para dejar nada aquí en este mundo, ya todo va a estar quemado. Tenéis que, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándonos para la venida del día de Dios en el cual los cielos, ¿no? ¿Están ustedes esperando? ¿Cómo? ¿Cómo quiere? ¿Solo van a pensar y esperando solo y vivir por las cosas, por comer y vivir? Nosotros no sabemos cuándo va a venir el Señor. Cuando vendrá el Señor, nosotros sabemos, realmente estamos viviendo los últimos días en el que el Señor está muy cerca. No importa cuándo venga el Señor, sino lo importante es que tiene que
encontrar al Señor bienvenidamente, ¿no? Si vemos en Colosenses 3:4, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con él en la gloria. Si vemos en 1 Tesalonicenses 1:10, está escrito: y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, que nos libra de la ira venidera. El Señor, antes de que venga con la ira venidera, el Señor nos lleva. Nosotros estamos esperando al Señor. ¿Están esperando al Señor? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¡Ey! ¡Ey! El día en el que el Señor nos llevará al reino está cerca de nuestra puerta. Nosotros, como estos pastores, tenemos que estar despiertos para guardar al Señor, para proteger a la iglesia y para estudiar la palabra, tan duro como los magos que hemos visto, y para adorar al Señor que viene de nuevo. Debemos de adorar al Señor dándole nuestras cosas más preciosas, incluso mientras vivimos en la tierra. Tenemos que entregar, aunque haya mucho sacrificio, haya mucha tribulación, tenemos que entregarlo todo. Todas las cosas que más preciosas que tenemos que entregarlo al Señor. Por eso que debemos poder participar en el día del Señor sin avergonzarnos de la gloria, ¿vale? Venga, vamos a terminar con una oración. Dios Padre, que eres santo y misericordioso, Señor, que tú nos salvaste, dentro de poco nosotros estamos esperando ese día en el cual tú vas a venir en la tierra de Israel. Cuando fueron los pastores los que fueron los primeros en ir a verte, y luego los magos que vinieron del oriente de muy lejos, nosotros hemos aprendido sobre esto. Las personas que estén cerca o estén lejos, sean pobres, sean personas sabias, sin ningún en ellos, solo por la guía del Espíritu Santo, Señor, te pedimos de que nos guíes. Y hemos pensado en esto también, Señor, te pedimos de que controles todo nuestro corazón y que podamos estar como santos esperándote, para que podamos vivir el resto de nuestras vidas esperando tu venida, Señor, y para que no avergonzar esta gloria, Señor, y que toda nuestra vida, Señor, te pedimos de que devolvemos toda esta gloria solo hacia ti, y con nuestro corazón que podamos servirte, Señor. Entre nosotros te pedimos, Señor, de que ninguno caiga y que todos estén sujetos a ti. Hemos orado en el nombre de Jesús. Amén.